En este vídeo te voy a enseñar el sistema exacto para multiplicar por 10 la productividad de tu negocio. Y como sé que vas muy ajetreado, vamos a ir directos al grano. Entonces, para entender cómo vamos a medir esa productividad. En el negocio todos sabemos que hay KPIs muy importantes, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser el lifetime value, el coste de adquisición por cliente, la facturación, el beneficio, los típicos, ¿no? Estos son todos los típicos. Pero hay unos más importantes de los que nadie te ha hablado y es de los KPIs de tu rendimiento. ¿Y por qué? Porque si tú eres la persona que está ejecutando cada día y tu negocio está dependiendo de tus acciones, obviamente si tienes un muy buen sistema, ¿no? Y tienes otros trabajadores que hacen otras labores por ti, pues tu rendimiento no será tan perjudicial si no está óptimo, pero seguirá siendo una parte muy importante, donde si tienes los KPIs del negocio súper controlados, pero tu rendimiento te da igual, no prestas atención, estás dejando un hueco muy grande en el que no estás poniendo atención, que es en tu rendimiento, que impacta directamente en tu negocio. Y por eso mismo en este vídeo te voy a enseñar los KPIs de productividad, los KPIs de rendimiento que debes empezar a medir desde hoy mismo, para que sí escales tu negocio más rápido, trabajando menos horas, es decir, que no tengas que estar de 10 a 12 horas cada día matándote con estrés y con burnout, sino que con este sistema podrás ir trabajando sin estar estresado, sin estar quemado y encima llevando mucho trabajo adelante. Te adelanto que si no tienes mucho tiempo y quieres ver este vídeo más tarde, pero quieres empezar a incorporarlo ya desde ahora mismo, aunque te recomiendo que lo veas entero porque te vas a beneficiar mucho, puedes enviarme un mensaje al WhatsApp que te dejo en la descripción con la palabra plantilla y te pasaré el Excel que yo uso para medir estos KPIs. Si eres de esos emprendedores que se toman las cosas a full, que quieren ir con todo y quieres empezar ya a implementar esto, me puedes enviar un mensaje también y valoraré tu caso para ver si trabajamos juntos. Dicho esto, vayamos ya con los KPIs más importantes. He empezado con un KPI muy importante y que absolutamente nadie mide, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es esto? Básicamente es un medidor de salud, yo lo mido con la Whoop, que aquí te he dejado algunas capturas de pantalla, y básicamente esto mide nuestra recuperación. No te voy a entrar en el término exacto de qué latidos mide, ¿no? Las cosas científicas exactas, pero este medidor básicamente nos dice la recuperación que ha experimentado nuestro cuerpo y qué tanta carga alostática tiene nuestro cuerpo. Y básicamente lo hace mediante dos medidores, ¿no? En primer lugar, bueno, en realidad en uno, ¿no? Pero lo podemos interpretar de dos formas. En primer lugar, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca sea alta, que esto quiere decir que tenemos poco estrés y una mayor recuperación. Por lo que tenemos mayor capacidad para mantener altos niveles de energía, muy importante para estar rindiendo durante todo el día, y por otro lado, tenemos una concentración mucho mayor, por lo que es mucho más fácil entrar en estado de flow. Sí, sé que mis dibujos son una maravilla. Entonces, ¿qué es el estado de flow por si nunca has escuchado este término o si acabas de llegar hoy mismo a este canal? El estado de flow es ese estado de consciencia en el que rendimos a nuestro máximo potencial, nos fusionamos con la tarea, el tiempo pasa volando. Seguro que lo has experimentado más de una vez trabajando en tu negocio, pero de forma más esporádica, de vez en cuando, sin saber muy bien por qué ni cómo repetirlo. Pues hoy te voy a enseñar también un poquito de cómo entrar en estado de flow, aunque ya te adelanto que tengo muchos vídeos, aquí sí que si quieres entrar en el canal los verás más, bueno, encontrarás de todo tipo sobre el estado de flow, pero te adelanto que te hace un 500% más productivo, por lo que no tienes que trabajar tantas horas de trabajo. Y por eso mismo queremos experimentar esta variabilidad de la frecuencia cardíaca alta. Por otro lado, ¿qué pasa si nos despertamos? Yo cada día cuando me despierto lo miro, no al empezar el día, sino cuando ya han pasado unas 3 horas, de forma que no miro el móvil, pero bueno, que siempre lo estoy mirando, ¿no? Para saber si me puedo aprovechar o cómo puedo mejorarla. Y los días que tengo esa variabilidad de la frecuencia cardíaca más baja, sé que tengo un estrés elevado y que mi cuerpo está luchando, ¿no? Que tiene una mayor fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos más cansados, menos motivados y menos enfocados. Aquí te he dejado un resumen, ¿no? Por si tienes curiosidad de cómo es mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. En el último mes, por ejemplo, he tenido 124, que es una bastante buena variabilidad de la frecuencia cardíaca para mi edad, y una recuperación usando los algoritmos de la WHOOP, ¿no? De un 71%, que es, por decirlo de alguna forma, óptima, es decir, en verde, si la has usado, cuando estás en verde estás operando muy bien. Cuando estás en amarillo estás como en tu baseline, ¿no? En lo normal. Y cuando estás en rojo es cuando tenemos esos días de baja variabilidad de la frecuencia cardíaca en los que no podemos rendir tanto. En el último mes no he experimentado ningún día en rojo y lo he notado mucho en cuanto a mi productividad. Entonces, te preguntarás, vale, está muy bien todo esto, pero ¿cómo lo aplico a la productividad? Es decir, ¿de qué me sirve medir este KPI? Pues muy importante para las decisiones que vamos a tomar. Si tú te levantas y tienes una variabilidad de la frecuencia cardíaca, es como
yo me pongo en modo día pro flow. Es ese día que le puedo meter mucha caña porque mi cuerpo está recuperado y le puedo exigir esa demanda. Entonces, los días con variabilidad de la frecuencia cardíaca alta van a haber más horas de trabajo, van a haber decisiones importantes, van a haber tareas importantes. Es decir, un día que tengo la variabilidad de frecuencia cardíaca no es un buen día para tener una llamada de ventas o una reunión importante. Pero un día con la variabilidad de la frecuencia alta es un día de puta madre para hacerlo. Entonces son los días pro flow que yo llamo, que es cuando tenemos que actuar a nuestro máximo potencial. Y luego, por otro lado, tenemos los días de baja variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esos días vamos a intentar trabajar menos, tomar pocas recuperaciones y, sobre todo, enfocarnos en la recuperación. Estos días actuaremos acorde a nuestro rendimiento mínimo viable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener en mente que van a haber días malos, no podemos evitarlos. Yo este último mes no he tenido ningún día de baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero anteriormente los he tenido. Y los días que estoy en rojo, pues obviamente tengo que seguir rindiendo, ¿no? No vale como excusa decir, vale, hoy tengo la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, no voy a hacer nada. No, hay que seguir rindiendo. Hay un negocio que llevar y hay cosas que no podemos poner la excusa de que hoy no puedo. Entonces, cada uno tiene su rendimiento mínimo viable. Yo, por ejemplo, son unas 2-3 sesiones de flow, que son de 90 minutos, así que son unas, sí, 3-4 horas y media de trabajo en las tareas más importantes para avanzar el negocio, pero no las tareas más fundamentales, pero no las más importantes. Las más importantes sí que las hacemos los días pro flow. Entonces, he dicho que hay que enfocarse en la recuperación. ¿Por qué? Para que así el día siguiente tengamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca muy alta y podamos nuevamente experimentar esos días pro flow. Habrá también muchos días que será sin más, será una variabilidad de la frecuencia cardíaca normal. Entonces, esos días vamos a dar nuestro máximo potencial teniendo en cuenta que no vamos a pasar tampoco nuestro límite, porque si no, acabaremos también quemados. Pero sobre todo no lo vamos a pasar los días que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja, porque si nos pasamos de rosca, entonces seguro que nos quemamos. Bueno, aquí te lo he puesto, ¿no? Que para mí mi rendimiento mínimo viable son 2-3 sesiones de flow, dependiendo mucho también de cómo me sienta, ¿no? Porque habrá días que te pondrá que estás en rojo, pero realmente tú no lo notarás tanto, aunque tu cuerpo sí que lo estará notando, y otros días que dirás, ostras, hoy sí que noto que estoy nefasto. Entonces, ¿cómo logramos que la mayoría de días sean pro flow? Que la mayoría de días podamos meter nuestro máximo potencial y estar en alto rendimiento. Muy simple, respetando nuestro cuerpo y dándole lo que mejor les beneficia. Entonces, horas de sueño, mínimo 7, idealmente 8-9 horas de sueño. Es no negociable. Y no tanto horas de sueño, sino que sean de la mayor calidad posible. De nada me sirve que duermas cada día 7 horas, pero que cada día te vayas a una hora distinta a dormir y que cada día te despiertes a una hora distinta dependiendo de lo que tengas que hacer. No me sirve eso porque entonces no hay calidad del sueño. Por otro lado, una buena nutrición, al final es la gasolina del cuerpo. Si comes mierda, pues no esperes que tu variabilidad de la frecuencia cardíaca sea muy alta. Ejercicio muy importante y sobre todo yo pongo mucho énfasis en los descansos activos. O sea, mis clientes siempre los estoy machacando con los descansos activos. Porque cuando tenemos que ejecutar con nuestro cerebro durante tanto tiempo a lo largo del día, nadie nos ha enseñado, ¿no? Nuestro cerebro tiene un límite, sino que lo excedimos de capacidad y lo acabamos friendo, ¿no? Entonces, si ponemos esos descansos activos estratégicos durante el día, vamos bajando la carga alostática, que es ese estrés que vamos acumulando ante eventos estresantes, y trabajar durante mucho rato es un evento estresante, y básicamente como vamos disminuyendo esa carga alostática poco a poco para que no nos vaya quemando. Así que muy importante. Entonces, cuando estamos traqueando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sobre todo si usas una WHOOP, aunque la mayoría de dispositivos inteligentes, bueno, no sé si tienen este feature exactamente, pero bueno, ya también te puedes ir dando cuenta tú por los patrones que sigues. Si tienes una WHOOP, idealmente esta parte es muy muy buena, porque te va diciendo qué hábitos, si los vas registrando, te benefician a tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, de forma que los vas potenciando. Aquí te he compartido los míos, por ejemplo, dormir en cama propia, compartir la cama con mi novia, leer en la cama justo antes de ir a dormir, dieta sin gluten, hora de dormir consistente, hora de despertar consistente, un 78% calificación del sueño, que esto en mi caso es más de 7 horas y cuarto, 7 horas y media de sueño. Pues claro, yo cuando veo esto, pues obviamente le voy a hacer caso, ¿no? No voy a ir en contra de esto, porque entonces estoy yendo en contra de este KPI tan importante. Sé que hay mucha información, pero debes integrarla y lo he puesto en el número 1 porque de nada me sirve que todos los otros los tengas optimizados si tu salud es nefasta y no la estás cuidando. Porque tu rendimiento al final viene de tu cuerpo y si tu cuerpo no está bien, obviamente, de tu cerebro más específicamente, pues de nada me va a servir. Pasemos al siguiente KPI. Sesiones de flow. He hablado un poco así con pinceladas anteriormente, ¿no? En la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero te lo cuento cómo funciona.
una sesión de flow para mí es un bloque de 90 minutos enfocado en un único objetivo. Y el goal, ¿no? El objetivo es hacer el máximo número de sesiones de flow en un día, porque cuando estamos haciendo una sesión de flow, ese bloque de trabajo es mucho más potente que 5 bloques de shallow work, que llamo yo, ¿no? Que lo llama la gente, ¿no? Que es trabajo rutinario, sin mucho enfoque, simplemente vas haciendo, vas mirando el móvil, vas haciendo llamadas. Ese trabajo no sirve para nada o tiene muy poco apalancamiento. Entonces, aquí te he puesto una medida para que entiendas cuántas sesiones de flow debes hacer al día. 0 sesiones de flow, es decir, todo el día trabajo urgente, horrible tu rendimiento, el apalancamiento va a ser muy malo, no vas a avanzar mucho. De 1 a 2 sesiones de flow es como el emprendedor average, ¿no? El emprendedor promedio. Luego de 3 a 4 sesiones ya estamos trabajando. ¿Cuántas son? De 4 a 6 horas en estado de flow, eso ya es muy potente, ahí estamos avanzando mucho trabajo. Y aquí debemos estar el 80-20 de los días, es decir, cuando estemos en amarillo, cuando tengamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca normalita, y cuando estemos en alto, estaremos sobre todo aquí, en FlowGod, cuando ya hacemos más de 4 sesiones de flow, que es lo que yo llamo un sprint de flow, ¿no? Cuando queremos avanzar muchísimo trabajo en un solo día. Cuanto más tiempo pasemos en estado de flow, más trabajo de calidad y cantidad al mismo tiempo lograremos. Básicamente, así muy rápido para que lo entiendas, el estado de flow, las condiciones que pide es, 1, un único objetivo, aquí ya lo hemos delatado. En segundo lugar, que la dificultad de la tarea esté a la par que la capacidad del usuario, bueno, de la habilidad del emprendedor, ¿no? Del ejecutivo. Entonces, si te pasas de rosca, estarás en un estado de ansiedad, demasiada presión, liberarás epinefrina, demasiada adrenalina y, pues, no te concentrarás. Por el otro lado, si te pasas de aburrimiento, pues, o sea que la dificultad es nula, pues te aburrirás y estarás todo el día comiéndote los mocos y aburrido. La zona óptima, pues ese balance, que idealmente la ciencia nos dice que tiene que ser un 4%. Otras condiciones, 0 distracciones, que tu motivación sea intrínseca, es decir, que hagas esa tarea por el gusto de hacer la tarea, no por exigencias o porque es lo que toca, sino porque realmente lo deseas, y si no es así, pues trata de hacerlo lo más bonita y agradable. Pero bueno, dejando esto a un lado, yo te recomiendo que empieces a incorporar estas sesiones de flow desde ya mismo, sobre todo a primeras horas del día, sí, porque la mayoría de gente es cuando más rinde, también hay que entender un poco tu cronobiología, ¿no? Pero la mayoría de gente por la mañana, mediodía es cuando más rinde, así que ahí pon todo tu foco para las sesiones de flow, y ya más tarde, para la tarde, si tienes que poner un poco más de reuniones, de shallow work, los pones ahí. Pero como mínimo, empieza a tener 3-4 sesiones de flow cada día. Aquí ya sale el siguiente KPI. Las tareas ROI completadas, o sea, las tareas que más apalancamiento te van a dar. De nada sirve hacer 4 sesiones de flow o incluso más si son tareas que no nos hacen avanzar, que seguramente tampoco nos harían entrar mucho en estado de flow, ¿no? Pero para que lo entiendas, los dos tipos de tareas que hay son las tareas operativas y las tareas estratégicas. Las tareas operativas son aquellas que son necesarias pero que tienen poco impacto, y cada negocio al final tiene ese tipo de tareas en su área. Pero por ponerte un ejemplo, en mi caso, por ejemplo, podría ser servir a un cliente, tener una llamada con un cliente, ¿no? Es una tarea que hay que hacer sí o sí, incluso sería estratégica entre comillas, ¿no? Porque al final el servicio al cliente es muy importante. Por otro lado, tenemos esas tareas estratégicas, que son las más potentes a largo plazo. Entonces, vamos a implementar el máximo de tareas estratégicas y disminuir las tareas operativas o hacer las fundamentales para que el negocio vaya rodando. Entonces, aquí te hago algunas preguntas para que encuentres esas tareas estratégicas y puedas poner todo el foco ahí. Yo me pregunto cada día, lo único, que es un concepto del libro de Gary Keller que es muy potente. Se puede aplicar en cualquier área de la vida, pero sobre todo si lo aplicas a la productividad de tu negocio, es brutal. ¿Qué es lo único que debo hacer hoy para que mi negocio siga creciendo de forma exponencial? Y eso te pone en un prompt, no en un frame, de decir, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer sí o sí si no quiero estar estancado y quiero seguir creciendo mi negocio? Esto reflexiónalo bien, no es algo que hagas en 30 segundos, hay que reflexionarlo bien y poner todo el foco ahí. Por otro lado, hacer una lista de todas tus tareas y asignar un valor monetario, un valor de cash. Aquí yo te recomiendo que lo hagas en distintas clasificaciones. Pueden ser tareas de $10, qué letra, tío, o 10 euros, ¿no? Indiferente, ¿no? Luego tareas de 100 euros, tareas de 1000 y tareas de 10.000. Espectacular. Vale, entonces, tareas de 10 euros, ¿qué sería, por ejemplo? Pues, por ejemplo, registrar facturación. O sea, es algo que no tiene ningún sentido que lo hagas porque si eres un emprendedor avanzado,
tienes que tener delegado eso sí o sí, estás perdiendo tu tiempo y no lo puedes poner ahí. Tareas de 100 euros, por ejemplo, no sé. En el caso de un creador de contenido, por ejemplo, podría ser edición de vídeo. Ok, está bien, es más una tarea operativa, ¿no? Aunque el producto final es una tarea estratégica, el vídeo de YouTube, pero editarlo no es muy relevante, ¿no? A no ser que te das un canal súper dopamínico, que lo dudo mucho, pues sin más. Tareas de 1000 euros, por ejemplo, sería grabar una pieza de contenido. Es una tarea estratégica porque esto en YouTube se queda para siempre y va acumulando visitas y visitas y visitas y es un activo a largo plazo. Y una tarea de 10.000 podría ser, por ejemplo, tomar una decisión muy impactante en el negocio. Sacar un nuevo producto, contratar un director, decisiones potentes. Estas son decisiones de 10.000 euros. Entonces tienes que poner tu foco para que estas dos primeras no existan, que estén eliminadas y delegadas y que pongas tu foco en las de 10.000 y en las de 1.000, que ahí es cuando más avanzará tu negocio. Así que minimiza las operativas y maximiza las estratégicas y ya está, es así de simple. Cuando pones el foco donde toca y encima en estado de flow, o sea, es imposible que no te vaya súper bien. Siguiendo, tiempo en recuperación activa. Esto va un poco de la mano con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Al final, uno impacta bastante en el otro. Pero ¿qué pasa? Que si no lo estamos registrando, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca no está siendo impactada. Al final, la variabilidad de la VFC, para no hablar tanto, es como el resultado. Sí que está bien verlo, ¿no? Porque así podemos ver eso, si hoy le podemos meter caña o no. Pero aquí realmente es donde está el juego. Porque en el tiempo en recuperación activa es una correlación bastante clara que cuanto más le dedicamos a activar ese sistema nervioso parasimpático, pues nuestro cuerpo lo agradece. Entonces, para que lo tengas claro, un bloque de flow, es decir, 90 minutos, equivale a un descanso de 20 minutos. Muy simple. Entonces, si haces 4 o 5 bloques, pues también harás 4 o 5 sesiones de recuperación activa. Como ya te he dicho, tienes que ir probando y ver cuál te beneficia más. Aquí te nombro algunos para que puedas probar desde hoy mismo y también los que son mis favoritos. En primer lugar, la meditación, la más importante, ya no simplemente por un tema de mejora de concentración, mejora de memoria de trabajo, reducción del estrés y estar mucho más en el momento presente, sino también por el impacto que tiene espiritualmente, porque si tú estás todo el día perdido en tus pensamientos, perdido en el negocio, perdido en todo lo que está yendo mal, te estás centrando todo el rato en lo externo y te apegas a los resultados, te apegas a lo material y te hace sufrir. La meditación es como ese recuerdo constante de nada es tan importante, somos esa conciencia que observa todo y es simple, ¿no? No tiene sentido estar sufriendo. Entonces, la meditación, muy importante. De hecho, te recomiendo que si haces pocas recuperaciones activas, por lo que sea, que lo ideal es eso, un bloque de flow, un descanso activo, que priorices la meditación. En segundo lugar, como estamos todo el día trabajando, nos movemos poco. Entonces, pasear es otro muy bueno descanso activo. Todos estos descansos activos, su misión es activar el sistema nervioso parasimpático, que es básicamente el de, en inglés se llama rest and digest, ¿no? Que es como de recuperación, de poner ese cuerpo después de estar súper activados en el estado de flow. Cuando estamos trabajando, sobre todo, tenemos ondas cerebrales high beta, ¿no? Que son las del estrés, las tenemos que volver a la calma, a esas ondas alfa. Y esto es lo que va a promover tener el sistema nervioso parasimpático activo y estos descansos activos. Por otro lado, entrenos HIIT, otra vez, más movimiento. Un apunte, si es pasear por la naturaleza, mejor que mejor, porque claro, una cosa es pasear al aire libre, el sol dándote, naturaleza, ¿no? Inmersión en la naturaleza, de hecho, baño, creo que hay un concepto que se llama baño de naturaleza o algo así, bueno, o bosque, forest bath o algo así, bueno, lo que sea. El caso, que pasear por naturaleza tiene mucho más beneficio, ¿no? Que pasear por una ciudad llena de estímulos visuales, ¿no? No, obviamente está guay, ¿no? Pero no es lo mismo para nada. Por otro lado, HIIT, que son entrenos de unos 15, 20, 30 minutos más o menos, de mucha intensidad, pero claro, es un entreno cortito. Media hora ya sería quizás demasiado, ¿no? Aparte que acabarías sudando y el descanso sería ya demasiado, pero tirarte a hacer unas flexiones, unos burpees, unos jumping jacks y ir combinándolo de descansos muy cortitos, eso también es un buen estresante, de forma que por consecuencia activa el sistema nervioso parasimpático y es muy beneficioso. Y por último, uno que he estado implementando hace relativamente poco, ahora un par de meses, es el Non-Sleep Deep Recovery, que es lo mismo que el Yoga Nidra, por decirlo de alguna forma, que es como una meditación, pero enfocada mucho en la recuperación del cuerpo, en restaurar el cuerpo. Y esto es algo que descubría gracias al doctor Andrew Huberman y tiene un efecto reparador que, o sea, una vez sales de ese protocolo,
Es brutal. Te dejaré un link en la descripción del protocolo que tiene Andrew Huberman y lo puedes probar hoy mismo y ya verás, es brutal. Aquí he puesto algo muy importante. ¿Qué pasa si ignoramos esto? Es decir, si pensamos, nada, el descanso en verdad, ¿qué me está diciendo? Esto es una fricada, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí que lo tiene, la verdad, y mucho. ¿Por qué? Porque si no respetas esto, o si tú dices, no, ya tengo mis descansos que son para mirar el móvil, ¿no? Para estar tranquilo, para desconectar un poco del trabajo, pero con la dopamina barata, que obviamente es como muy complicado escapar porque somos todos zombies de la dopamina del móvil. ¿Qué pasa? Que es peor calidad, que tiene peor calidad la siguiente sesión de flow o aunque sea de shallow work. Porque cuando pasas de esas ondas betas, high beta que hemos hablado a el móvil, seguimos en las high beta, no activamos el sistema nervioso parasimpático, seguimos en el simpático, en el de lucha y huida, y luego es muy complicado entrar en ese estado de flow. Así que si tú ignoras el descanso activo, pues allá tú, pero tu productividad bajará muchísimo. Por otro lado, aumentamos la carga alostática, por lo que será mucho peor la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Al día siguiente tendremos más riesgo de burnout y al día siguiente no tendremos ese día pro flow porque se convierte en un ciclo vicioso, ¿no?, de peor rendimiento. ¿Y por qué es importante traquearlo? ¿Por qué no simplemente puedo ir haciendo yo cuando lo sienta? Porque es algo que me pasa al principio con mis clientes que no tienen integrado esto que es tan importante y si no lo están traqueando, dejan de hacerlo. Simplemente van con su día, no le ven la importancia, lo dejan de hacer y poco a poco notan que se van quemando, que su rendimiento cognitivo va peor y al final, pues ese día no ha sido productivo. Pero si lo traqueamos, si lo estamos cada día apuntando, entonces le estamos poniendo importancia, lo estamos llevando a cabo, no nos olvidamos y nuestra recuperación es muy buena. Teniendo este KPI también en cuenta, vayamos a medir el siguiente KPI. Tiempo productivo / trabajo hecho. Esto es muy importante que lo apuntes porque algo que pasa si no es que vamos trabajando un poco a nuestra bola, ¿no? Sin ni siquiera calcular si hemos hecho 90 minutos de sesión de flow, si no me pongo aquí a trabajar un poco, voy viendo qué hago, estoy avanzando, sí, no lo sé muy bien, el negocio va bien, supongo que estaré avanzando. Pero luego cuando empezamos a traquear nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo es tiempo perdido. De hecho, hay un estudio de McKinsey que decía que como el 60% del tiempo, ahora me estoy tirando un triple, pero era una locura de los ejecutivos y emprendedores de alto rendimiento, bueno, emprendedores de alto rendimiento no, emprendedores, era perdido, tiempo perdido o tiempo distraído. Entonces, cuando ponemos el foco en esto, claro, a nadie le gusta ver que ha trabajado 4 horas y que 2 y media han sido perdidas. Entonces, hay dos sistemas para medir esto. Tienes una opción muy buena que es descargarte la aplicación de Rise, que es un programa, un software de ordenador que te calcula cuando te vas a YouTube, cuando te vas a Insta, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cualquier cosa y luego te pasa un report al final del día y al final de la semana y ahí lo ves de forma objetiva. O, por otro lado, si no quieres invertir en Rise, pues simplemente vas apuntando en cada bloque de trabajo qué has logrado y dónde has dedicado ese tiempo. Por ejemplo, si ahora me pongo a editar después de hacer este vídeo, ¿no?, y apunto que he tardado 90 minutos en editar este vídeo, pues algo mal estoy haciendo, porque ¿cómo puedo tardar 1 hora y media en editar un vídeo? Estoy dejando 1 hora y media de flow para algo que tiene mucho más retorno, como hemos visto antes, ¿no? Entonces te das cuenta de dónde está tu tiempo, de qué estás logrando y si tiene sentido lo que está pasando. Muy importante por eso que tengas un cronómetro al lado, ¿no?, y vayas apuntando eso que estás logrando. Pero ya te digo, mucho más fiable si te descargas Rise o Rice, arroz, como sea, y vas registrando, ¿no?, de forma mucho más objetiva. Pero esto es muy importante para que tu tiempo no se vaya en tareas banales y sobre todo en distracciones. Pasemos al siguiente KPI. La calidad del sueño, las horas y la regularidad. Si estás durmiendo más de 7 horas, de poco sirven, perdón, si estás durmiendo menos de 7 horas, de poco sirven todos los demás KPIs. Porque, de hecho, si estás durmiendo menos de 7 horas, hay un estudio que compara el dormir menos de 7 horas con, creo que es beber como 4 cubatas, o sea, una locura. Imagínate tu cerebro lo podrido que queda si duermes poco. Y ya no es tanto simplemente, como he dicho al principio, no es tanto dormir más de 7 horas, sino que sea de calidad. ¿Y qué tiene que pasar para que sean de calidad? Pues estas 3 cositas de aquí. En primer lugar, regularidad del sueño más del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que la hora de acostarte y la hora de despertarte no varíe mucho. Que no fluctúe más de media hora, 45 minutos, 1 hora como día muy límite. Pero si no puede variar, si puede no variar más de 30, ideal, porque entonces tu ritmo circadiano queda regulado. De forma que los niveles de energía que tienes durante el día son estables. Ya te estás despertando de forma automática antes de que suene la alarma, esto obviamente teniendo en cuenta que duermes más de 7 horas. No me sirve nada que tengas regularidad del sueño si me duermes 5. Pero si estás durmiendo 7-8 horas y tienes esta regularidad,
tus niveles de energía, tu ritmo circadiano está bien actualizado, ¿no? Está operando a su máximo nivel y ya te despiertas, vas haciendo ese subidón de energía. Cuando llega la noche tienes sueño, está óptimo, tienes un sueño óptimo. Por otro lado, la calidad de ese sueño, que es un 40% de sueño profundo. Esto nuevamente lo puedes medir con la WHOOP. Básicamente, que no tengas muchos despertares, que no hayas comido mucho antes de ir a dormir, bueno, que no hayas tomado cafeína pocas horas antes de ir a dormir, son varios factores que hay que tener en cuenta para que ese sueño profundo y ese sueño REM sean más de un 40%, porque si no, no está siendo óptimo. Y luego la cantidad de tiempo en cama. Esto es una métrica muy importante también, porque claro, si el tiempo en cama ya es menos de 7, pues ya lo estamos haciendo mal. Pero ya te voy adelantando que normalmente si tú tiras 8 horas en tiempo en cama, acabarás durmiendo unas 7 horas más o menos. Entonces, si queremos dormir 7, tenemos que estar durante 8 horas en la cama. Y esto hará que al día siguiente tengamos energía, tengamos mucha más concentración, que no nos frustremos a la mínima de cambio, que tengamos un buen mood, que no nos quememos. Al final es la base de todo. Si es que los otros KPIs son más secundarios, pero es que el sueño es lo fundamental. A mí cuando me entra siempre un nuevo cliente a trabajar, lo primero que medimos siempre, porque de hecho es algo muy común, es que su cuello de botella en la productividad es el sueño, no es ni entrar en flow, no es ni... Bueno, normalmente suele ser también mucho las distracciones, ¿no? Pero es que el sueño es lo que más se repite, siempre lo veo. Menos de 7 horas de sueño y siempre fluctuando. Entonces, si pones énfasis en esto, ya tienes una ventaja competitiva. Es que más del 70% de la gente ignora esto. Entonces, si tú lo estás poniendo el foco, ya al día siguiente vas a otro ritmo. Entonces, cuando sí desbloqueas el alto rendimiento. Y básicamente hasta aquí todos los KPIs que necesitas para medir tu rendimiento. Recuerda que si quieres la misma plantilla que yo uso para medir estos KPIs, me puedes enviar un WhatsApp con la palabra plantilla, que lo tienes el primer link en la descripción. Y si quieres implementar esto de forma mucho más personal, de forma mucho más optimizada y estratégica para tu caso personal, me puedes también escribir en el WhatsApp que te he dejado en la descripción. Yo mismo te atenderé y valoraré a ver si eres un buen perfil para entrar en el programa Desbloquea el alto rendimiento. Así que nada, espero que te haya servido mucho el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao.